nosotros. El día de hoy les voy a enseñar a hacer roles de canela con un icing de queso crema. Lo primero que voy a hacer es calentar mi buttermilk. Recuerden que la pueden hacer en casa muy fácilmente. Es 250 mililitros de leche y un poquito de jugo de limón. Dejar reposar media hora. Voy a añadir una tercera parte del azúcar y mi levadura seca. Voy a mezclar esto con mi batidor Globo con mucha delicadeza y amor y lo voy a dejar reposar unos 5 minutos a temperatura ambiente. Esto es para que active la levadura. Voy a añadir mi sal a la harina y si recuerdan el video de las donas es un método muy similar. Voy a poner mi harina en la mesa, hacer un volcán o una fuente, como también se le conoce. Y posteriormente en medio voy a colocar mi buttermilk con mi tercera parte de azúcar, mi levadura y mis huevos. Entonces voy a añadir mis líquidos. Vean cómo la levadura ya se activó y generó esta espumita. Y voy a añadir ahora mis huevos. Voy a empezar a amasar ahora y lo que voy a hacer es ir incorporando lentamente con mucho cuidado para que no se desborde. Si recuerdan también el video de las donas, desarrollamos el gluten en la masa. Esto es algo que también queremos hacer con nuestros roles de canela para que estén súper esponjosos y tengan una textura súper linda. Pueden ver, amigos, aquí ya se empieza a despegar un poco de la mesa. Eso es lo que ustedes buscan cuando hacen pan. Bueno, la mayoría de recetas de pan en casa. Aquí todavía mi gluten no está desarrollado porque estiro y vean qué fácil se rompe. Lo que queremos es que cuando estiremos, esta se llama la prueba de la ventana, que cuando estiremos así se pueda transparentar casi hacia el otro lado. Y aquí, como pueden ver, amigos, ya desarrollamos el gluten y estoy haciendo la prueba de la ventana. Entonces, como pueden ver, casi se alcanza a ver hacia el otro lado y estira súper lindo. Voy a añadir la mitad de mi azúcar restante. Voy a incorporar hasta ya no sentir ningún gránulo de azúcar y le voy a añadir posteriormente la otra parte de mi azúcar. Cuando esté esto listo, voy a añadirle la mantequilla que está fría y voy a amasar y después voy a dejar reposar. Aquí, amigos, yo ya no siento ningún granito de azúcar en mi masa, entonces yo ya sé que es momento de añadirle la última cantidad de azúcar. Y voy a añadir la mitad de mi mantequilla también, amasar, dejar que se incorpore y cuando esté incorporada añado la otra mitad y mi ralladura de limón. Acabo de incorporar mi última cantidad de mantequilla y mi ralladura de limón y déjenme decirles que esto huele delicioso. Amigos, ya quedó mi masa, está súper linda, como pueden ver. Si presiono con mi dedo se regresa, eso también es una excelente señal. Y la voy a colocar ahora en un recipiente con aceite y le voy a poner también un poco de aceite encima porque la voy a dejar en el refrigerador toda la noche y mañana van a ver que va a doblar el tamaño y va a estar lista para que formemos nuestros roles de canela. Aquí, amigos, tengo mis ingredientes para hacer el relleno de los roles de canela y esto va a ser una cosa de 5 minutos, si no es que menos. Mi mantequilla está a temperatura ambiente, aquí ya añadí mi azúcar y lo voy a ir incorporando con una espátula miserable. Este relleno de roles de canela, yo le voy a poner una pequeña cantidad de licor del 43. Pero igual ustedes, si no tienen y tienen ron, por ejemplo, pueden ocupar el ron. Aquí a Carlos le gusta hacerse sus carajillos de vez en cuando, entonces le robé un poco, pero no le digan. Ahora voy a ir añadiendo mi canela y voy a terminar de incorporar mis ingredientes secos
para después agregar el licor de 43 y la yema. Aquí está mi masa después de casi 24 horas de estar en el refrigerador. Ya tengo mi mesa enharinada y lo que voy a hacer ahora es empezar a extender con ayuda de un rodillo. Es importante que hagan su relleno de roles de canela con un poco de anticipación para que en cuanto terminen de extender esto puedan ya untarlo sobre su masa y formar los roles. Si tienen que enharinar, no tengan miedo, es para evitar que su masa se empiece a pegar sobre la mesa. Y si vieron el video de las donas, recuerdan que les comenté que es importante rotar la masa. En este caso no queremos rotarla porque queremos que sea de una forma rectangular para después cortar los roles de canela individualmente. Ya terminé de extender mi masa, como pueden ver está bastante parejita de toda mi orilla. Entonces ya es momento de colocarle el relleno a mis rollos de canela. Entonces vamos a colocarle bastante para que tengan un sabor muy potente, porque nada es más con esta vida que comer un rol de canela con 2 gramos de relleno. Vamos a extender con ayuda de una espátula offset y quiero extender en casi toda el área de mi masa. Voy a dejar aproximadamente 1 centímetro sin nada de relleno y ahorita van a ver por qué. Amigos, ya terminé de poner mi relleno de canela. En este punto, si ustedes quieren doblar la masa completa y cortarlo con un cuchillo, está perfecto. Yo lo voy a hacer con una regla porque creo que van a salir mucho más parejos. Y voy a empezar a enrollar con mucho amor este hermoso rol de canela. Le pusimos agua al fondo a la puntita para que pueda pegar la orilla y queden súper bonitos mis roles de canela. Amigos, ya corté todos mis roles de canela, miren qué bonitos se ven. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar con un trapito húmedo y dejar fermentar a temperatura ambiente. Ya pasó 1 hora y 20 minutos aproximadamente y vean cómo fermentaron nuestros roles de canela. Ahorita lo que voy a hacer es meterlos en el horno a 180 grados por un aproximado de 20 minutos. Y en ese tiempo voy a hacer el icing de queso crema. El icing de queso crema es muy fácil, es mezclar todos mis ingredientes juntos y esperar a que mis roles de canela salgan del horno para poder untarlo. Les recomiendo que después de que sus roles de canela salgan del horno, esperen un aproximado de 7-10 minutos para que no estén súper calientes y puedan untar sin ningún problema su queso crema. Vean qué bonita consistencia está agarrando nuestro betún de queso crema. Si se dan cuenta, cambié a mi batidor de globo nada más para terminar de incorporar los ingredientes perfectamente, que no me queden grumos de queso crema. Amigos, ya saqué mis roles de canela del horno, llevan como 10 minutos afuera. Voy a decorarlos ahorita con el icing de queso crema. Muchas gracias por ver el video, espero verlos pronto en otro episodio de Two Hungry Cooks y hasta la próxima. Estos roles de canela valen la pena muchísimo.
espero que los hagan de verdad. Carlos ya se comió como 3. Que no les, no les diga que no. Y yo voy por el segundo. Pero de verdad, inténtenlos, háganlos y taguenos en sus stories.